¿Has sentido un cambio profundo en tu vida, como si estuvieras despertando a una nueva comprensión de ti mismo y del mundo que te rodea? El despertar espiritual es una experiencia poderosa y transformadora, similar a emprender un viaje único y profundamente personal. No es una senda recta, sino más bien una espiral de ADN, llena de giros, repeticiones y saltos inesperados. Para algunos, este viaje se despliega en un patrón lineal y ordenado. Para otros, las etapas parecen entrelazarse en un ciclo continuo. Algunos repiten ciertas fases una y otra vez, mientras que otros avanzan saltándose partes del proceso. Pero sin importar el camino que tomes, una verdad permanece constante: cada viaje es tan único como la persona que lo recorre. A pesar de las diferencias individuales, hay ciertos elementos comunes que nos unen a todos en este viaje. Son esos puntos en común los que nos permiten reconocer que no estamos solos en nuestro despertar, sino que formamos parte de una experiencia humana compartida. Cada obstáculo, cada momento de duda y cada destello de comprensión forman parte de un camino mayor que nos conecta con quienes también están en busca de la verdad interior. Hoy exploraremos las 5 etapas del despertar espiritual, explicándolas de forma clara y sencilla para que puedas identificar en cuál de ellas te encuentras. A medida que avancemos, es importante recordar que no hay una manera correcta de vivir este proceso. Cada etapa es valiosa en sí misma y contiene lecciones fundamentales para el crecimiento personal. Primera etapa: la inconsciencia. Esta fase inicial del despertar espiritual se caracteriza por un profundo estado de desconexión del ser interior. Durante este periodo, uno se encuentra atrapado en el reino del ego, donde los pensamientos, emociones y reacciones gobiernan sin que haya una verdadera conciencia de ello. La persona se identifica estrechamente con esas ideas y sentimientos, creyendo que son una parte fundamental de su ser. En esta etapa, el ego ejerce un fuerte control, dejando poco espacio para diferenciar el yo de la experiencia subjetiva. Esta identificación total con el ego provoca que la persona viva de forma reactiva, respondiendo a las circunstancias externas en lugar de moldear activamente su realidad. El individuo siente que la vida sucede a ellos, en lugar de sentir que tienen el poder de crear su propia experiencia. Como resultado, esta falta de control genera una serie de emociones densas como la frustración, la ira y la negatividad. El mundo parece hostil, los desafíos se perciben como injustos y cada dificultad se interpreta como una confirmación de que el destino está fuera de nuestro alcance. Las heridas emocionales no resueltas y los traumas pasados suelen reforzar esta percepción, creando una narrativa interna de impotencia. En este estado de inconsciencia, las relaciones también se ven afectadas. La persona puede proyectar sus inseguridades en los demás, percibiéndolos como amenazas o enemigos. Esta visión distorsionada del mundo dificulta la comprensión empática y alimenta una sensación constante de conflicto interno y externo. Sin embargo, este estado no es permanente. Es precisamente en esta fase de oscuridad donde comienza a gestarse la semilla del despertar. Los momentos de insatisfacción, las crisis personales y los sentimientos de vacío interior actúan como detonantes que invitan a la reflexión. Aunque puede parecer una etapa sombría, es en esta fase donde se forjan las primeras preguntas que allanan el camino hacia una mayor comprensión del ser y del propósito de la vida. Durante esta fase, la persona se enreda en su propia narrativa personal, viendo la vida como algo que le ocurre, en lugar de algo que está creando activamente. Esta perspectiva dificulta ver a los demás con claridad, ya que la percepción está filtrada por sus propias experiencias y proyecciones. Esta falta de claridad obstaculiza la comprensión genuina de los demás, alimentando una visión distorsionada del mundo. La etapa de inconsciencia se caracteriza por esta profunda enredadura con el ego, que borra los límites entre el ser y el mundo exterior. El viaje hacia el despertar espiritual comienza con esta realización: reconocer la necesidad de romper esos patrones inconscientes y explorar las capas más profundas de la existencia. Este reconocimiento marca el punto de partida hacia una mayor conciencia de sí mismo y una conexión con los aspectos más profundos de la experiencia humana. Segunda etapa: la muerte del ego. A medida que se avanza en el viaje del despertar espiritual, se llega a una fase transformadora conocida como muerte del ego. Esta etapa implica un colapso profundo del ego, ese yo subjetivo que moldea nuestra identidad y percepciones. Este proceso no es una muerte física, sino la disolución de las creencias arraigadas sobre quién se es.
Aquella identidad construida sobre etiquetas como el género, la edad, la raza y las creencias se desvanece. La persona comprende que el ego, esa historia que se ha contado a sí misma durante tanto tiempo, no es la esencia real de su ser. Todo el sistema de ideas y conceptos construidos sobre la vida, Dios y la religión se derrumba, dejando un sentimiento de vacío y desapego. Pero este vacío no es algo negativo, es un espacio interno desde el cual surge una nueva perspectiva, una separación entre el yo subjetivo y el yo observador. Este renacer permite que la persona explore la vida desde una posición de mayor libertad y autoconciencia, desbloqueando un poder interior que trasciende el ego y permitiendo un verdadero crecimiento espiritual. Estas dos etapas marcan el inicio de un viaje profundo que, aunque desafiante, lleva hacia una vida más plena, consciente y significativa. Prepárate para seguir explorando este fascinante camino hacia el despertar espiritual. En la etapa de inconsciencia, el yo observador estaba oculto, pero ahora comienza a hacerse más evidente. El individuo empieza a comprender que no es solo sus pensamientos, emociones e identidad asociada al ego. La muerte del ego revela la presencia del yo observador, esa parte que observa y comprueba la vida en silencio, sin enredarse en las narrativas del ego. La persona comienza a reconocer que el ego no es su verdadero ser, sino una construcción formada por el condicionamiento social, experiencias personales y comportamientos aprendidos. Esta etapa provoca un cambio fundamental en la perspectiva, abriendo la puerta a una comprensión más profunda del ser. El viaje a través de la muerte del ego consiste en reconocer la ilusión del ego, entendiendo que la historia que uno se cuenta a sí mismo no es el centro de su existencia. Marca una transición hacia una conciencia más profunda, allanando el camino para una exploración más amplia de las capas de la conciencia y la naturaleza de la realidad. Más allá de la muerte del ego, el viaje del despertar espiritual entra en una fase conocida como la búsqueda. Durante esta etapa, las personas se embarcan en una indagación constante en busca de lo que suele llamarse la verdad. La búsqueda implica una exploración profunda de preguntas existenciales, un deseo ardiente por desentrañar los misterios de la existencia. En esta fase, las personas suelen recurrir a diversas fuentes de orientación. Se sumergen en literatura espiritual, buscan sabiduría en maestros espirituales y exploran videos que presentan ideas profundas. La motivación detrás de esta búsqueda es un deseo sincero de comprender quiénes son realmente, por qué nacieron, cuál es el sentido de la vida y la naturaleza de Dios. Esta búsqueda no es simplemente un ejercicio intelectual, sino una exploración emocional y sincera impulsada por un anhelo genuino de claridad y propósito. El individuo se adentra en prácticas espirituales como la meditación, la contemplación, la oración o el canalizare, guiado por un impulso interior de conectar con una comprensión superior. A medida que avanzan por esta etapa, las personas encuentran consuelo en enseñanzas espirituales que resuenan con su creciente conciencia. La lectura se convierte en un camino hacia la iluminación, donde cada nuevo descubrimiento trae consigo una sensación de ligereza y conexión. El viaje del despertar espiritual culmina en una fase crucial marcada por la emersión del yo auténtico. Esta etapa se caracteriza por un profundo alejamiento de las apariencias y el reconocimiento consciente de la verdadera naturaleza del ser. En este punto, la fachada que uno solía presentar ante el mundo comienza a desmoronarse. La comunicación se vuelve más desafiante y surge una sensación de incomodidad al intentar ajustarse a las expectativas sociales que ya no se alinean con el nuevo sentido de identidad que está emergiendo. Esta fase a menudo revela la esencia genuina del individuo, como el ser que eran antes de que el condicionamiento social los influenciara. Es un regreso a la autenticidad que se observa con frecuencia en la infancia, una época en la que las expectativas sociales aún no habían moldeado la identidad del individuo. Durante esta etapa, hay una conciencia intensificada de lo que realmente está en armonía con el ser interior. Las relaciones desequilibradas, los trabajos que ya no resuenan y las metas que no sirven al yo auténtico comienzan a desvanecerse. La persona siente una creciente incapacidad para reprimir su verdadera voz y una resistencia a comprometer sus deseos genuinos. En muchos casos, esta etapa implica cambios significativos en la vida. Se pueden abandonar empleos, reevaluar relaciones y modificar entornos de vida para alinearse con la autenticidad emergente. Este periodo puede estar marcado por una sensación de inestabilidad, ya que se desprende la vieja energía que ya no resuena, dejando espacio para la llegada de una nueva energía más afín.
Además de los cambios externos, la emersión del yo auténtico suele provocar transformaciones internas. Viejas heridas emocionales y traumas psicológicos pueden resurgir para ser reconocidos y liberados. Durante este proceso, las montañas rusas emocionales se vuelven comunes, ya que la persona atraviesa un proceso de depuración intensa. A nivel físico, el cuerpo puede manifestar síntomas de ascensión mientras se ajusta a las nuevas frecuencias energéticas. Estos síntomas pueden incluir una intuición agudizada, sueños lúcidos, premoniciones e incluso experiencias multidimensionales que expanden la percepción de la realidad. Se desarrolla una conexión profunda con uno mismo y con el mundo que lo rodea, provocando una sensación de pertenencia y propósito. En la fase final del viaje del despertar espiritual, los individuos transaccionan hacia una vida en alineación. Esta etapa representa la integración armoniosa de cada aspecto del ser con el entorno. Va más allá de la emersión del yo auténtico y se expande hacia una conexión profunda con todas las facetas de la existencia. Vivir en alineación implica una comprensión y conexión profunda con uno mismo, el alma, la mente y el cuerpo. Hay una aceptación compasiva de las propias limitaciones y una amorosa comprensión de las imperfecciones que forman parte de la esencia del individuo. Es un estado del ser en el que la autocompasión se convierte en un principio rector. Esta alineación también se extiende a las relaciones con los demás. Al abrazar el yo auténtico, surge de forma natural una oleada de compasión y perdón hacia las limitaciones de los otros. El individuo comprende que cada persona está recorriendo su propio camino único y que todos hacen lo mejor que pueden con el nivel de conciencia que poseen en ese momento. Esta fase implica convertirse en el cuidador de uno mismo, siendo el padre amoroso y comprensivo que quizás se necesitó en etapas anteriores de la vida. Es un viaje hacia el amor propio incondicional, fomentando un ambiente de comprensión y bondad interna. A medida que este amor propio se profundiza, se expande de forma natural hacia los demás, fortaleciendo las relaciones interpersonales con compasión, paciencia y empatía. Una vida en alineación no se limita al plano humano, se expande hacia una conexión más amplia con el mundo en su totalidad. Es un estado en el que el individuo no solo se siente parte del entorno, sino que reconoce que está entrelazado con cada elemento que lo rodea, desde los seres vivos hasta los elementos más sutiles del universo. Esta conexión profunda se manifiesta como una experiencia vivencial, no solo como una comprensión teórica. La persona comienza a sentir que cada árbol, cada planta y cada animal forma parte de una gran red de energía compartida. El viento que roza la piel, el agua que fluye y la tierra que sostiene cada paso se perciben como extensiones del propio ser. Incluso los objetos inanimados, como una piedra o una montaña, se perciben como portadores de energía, memoria e historia. Esta percepción de interconexión no surge como una idea pasajera, sino como una certeza arraigada en la esencia del individuo. Se comprende que todo está vivo en su propia forma y que la existencia es un tejido de energías que se entrelazan en perfecta armonía. Sin embargo, una vida en alineación no es solo sinónimo de luz y belleza, también implica una aceptación compasiva de los aspectos más oscuros de la existencia. Esta aceptación no se percibe desde el cinismo o la resignación, sino desde una comprensión profunda de que incluso el dolor, el miedo y la incertidumbre cumplen un papel fundamental en la riqueza de la experiencia humana. El individuo que vive en alineación no huye de sus sombras, las observa con amor y empatía, reconociendo que son parte de su historia y que han moldeado su camino de crecimiento. Esta comprensión transforma el sufrimiento en sabiduría y el dolor en compasión, permitiendo que cada experiencia, por más desafiante que sea, se integre como un pilar de fortaleza interna. En este estado, el individuo se convierte en un faro de paz para quienes lo rodean. Su presencia inspira calma, y sus acciones reflejan equilibrio y autenticidad. La persona se vuelve capaz de guiar sin imponer, de escuchar sin juzgar y de amar sin condiciones. Esta vibración de armonía se expande naturalmente, impactando positivamente a su entorno y creando un ciclo de energía que promueve el bienestar colectivo. Si este mensaje resuena contigo, considera compartirlo con alguien que creas que podría encontrar valor en él. La experiencia de una vida en alineación es poderosa y transformadora, y compartir esta sabiduría puede ser el primer paso para que otros inicien su propio camino de autodescubrimiento y conexión. Una vida en alineación no se limita al plano humano, se expande hacia una conexión más amplia con el mundo en su totalidad.
Es un estado en el que el individuo no solo se siente parte del entorno, sino que reconoce que está entrelazado con cada elemento que lo rodea, desde los seres vivos hasta los elementos más sutiles del universo. Esta conexión profunda se manifiesta como una experiencia vivencial, no solo como una comprensión teórica. La persona comienza a sentir que cada árbol, cada planta y cada animal forma parte de una gran red de energía compartida. El viento que roza la piel, el agua que fluye y la tierra que sostiene cada paso se perciben como extensiones del propio ser. Incluso los objetos inanimados, como una piedra o una montaña, se perciben como portadores de energía, memoria e historia. Esta percepción de interconexión no surge como una idea pasajera, sino como una certeza arraigada en la esencia del individuo. Se comprende que todo está vivo en su propia forma y que la existencia es un tejido de energías que se entrelazan en perfecta armonía. Sin embargo, una vida en alineación no es solo sinónimo de luz y belleza, también implica una aceptación compasiva de los aspectos más oscuros de la existencia. Esta aceptación no se percibe desde el cinismo o la resignación, sino desde una comprensión profunda de que incluso el dolor, el miedo y la incertidumbre cumplen un papel fundamental en la riqueza de la experiencia humana. El individuo que vive en alineación no huye de sus sombras, las observa con amor y empatía, reconociendo que son parte de su historia y que han moldeado su camino de crecimiento. Esta comprensión transforma el sufrimiento en sabiduría y el dolor en compasión, permitiendo que cada experiencia, por más desafiante que sea, se integre como un pilar de fortaleza interna. En este estado, el individuo se convierte en un faro de paz para quienes lo rodean. Su presencia inspira calma, y sus acciones reflejan equilibrio y autenticidad. La persona se vuelve capaz de guiar sin imponer, de escuchar sin juzgar y de amar sin condiciones. Esta vibración de armonía se expande naturalmente, impactando positivamente a su entorno y creando un ciclo de energía que promueve el bienestar colectivo. Si este mensaje resuena contigo, considera compartirlo con alguien que creas que podría encontrar valor en él. La experiencia de una vida en alineación es poderosa y transformadora, y compartir esta sabiduría puede ser el primer paso para que otros inicien su propio camino de autodescubrimiento y conexión. No dudes en dejar tus pensamientos o experiencias en los comentarios. Cada historia es un testimonio valioso que puede inspirar a otros a encontrar su propio equilibrio interior. Recuerda que el verdadero crecimiento no reside en la perfección, sino en la capacidad de abrazar cada experiencia como una oportunidad para aprender. La vida no se trata de encontrar un estado constante de paz, sino de desarrollar la habilidad de regresar a esa calma interior incluso en medio de la tormenta. Cada caída, cada error y cada momento de duda son parte del viaje, no los rechaces, abárcalos como parte de tu evolución. Porque en esas cicatrices se encuentra la verdadera fortaleza, en esas heridas se cultiva la compasión y en esas lecciones se descubre la autenticidad del ser. Las caídas no son fracasos, son lecciones disfrazadas que te enseñan lo que necesitas saber para seguir avanzando. Cada momento de confusión es en realidad una invitación a explorar partes de ti que aún no habías descubierto. En lugar de temer esos momentos difíciles, obsérvalos con gratitud, pues te brindan la oportunidad de reconstruirte desde una base más sólida y consciente. El dolor, aunque incómodo, puede convertirse en un maestro poderoso si lo enfrentamos con valentía y disposición para aprender. Las heridas del alma, aquellas que muchas veces intentamos ignorar o esconder, son precisamente las que tienen el potencial de abrirnos a una mayor comprensión de nosotros mismos. No te castigues por tus errores. En lugar de eso, reconoce que cada tropiezo es una oportunidad para cultivar la paciencia, la humildad y la empatía. A través de esos momentos difíciles se forja una fortaleza interior que trasciende las adversidades y te permite convertirte en una fuente de inspiración para los demás. Cuando aprendes a ver tus cicatrices como símbolos de tu fortaleza, te das cuenta de que no solo has superado momentos difíciles, sino que has crecido gracias a ellos. Cada herida sanada se convierte en una luz que ilumina el camino de quienes aún están atrapados en la oscuridad del miedo y la duda. De esta forma, tu viaje espiritual no solo transforma tu vida, sino que se convierte en un faro que guía a otros hacia su propia transformación. Al final, la clave no es escapar del dolor ni mucho menos olvidarlo, sino aprender a transformarlo en una fuente de amor y sabiduría que no solo te eleva a ti, sino que ilumina el camino de quienes te rodean. No dudes en dejar tus pensamientos o experiencias en los comentarios.
Cada historia es un testimonio valioso que puede inspirar a otros a encontrar su propio equilibrio interior.